Muy buenas noches, bienvenidos a esta última edición de Fuego Cruzado. Estamos cerrando este ciclo con una de las circunscripciones senatoriales sin duda más interesantes de esta elección, Santiago Poniente. Se juegan muchísimas cosas aquí en una circunscripción, además en que para hacer honor a Fuego Cruzado están todos invitados como siempre y todos asisten a esta tremenda mesa que ustedes van a ver. Ya lo ven, de hecho. 8 candidatos y todos dispuestos entonces a debatir 1 hora y media para conversar de distintos temas. Aquí sí que va a haber Fuego Cruzado. Estamos apretaditos, podríamos robarle el nombre a Matilde Burgo y decir que es sereno e íntimo, porque estamos todos en mucha intimidad en esta mesa. Alberto Undurraga, candidato de la Democracia Cristiana, bienvenido. Gracias por la invitación a hablar de cambios para Chile y cambios para el Senado. Andrés Alamán, Renovación Nacional, bienvenido también a Fuego Cruzado. Bueno, muchas gracias por invitarme y feliz de estar con todos los colegas candidatos. Guido Girardi, actual senador del PPD, va por la reelección, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Pablo Salaquet, exalcalde de Santiago, ahora quiere estar en el Senado representando a Santiago Poniente. Bienvenido. Así es, muchas gracias Mónica, muchas gracias Daniel y también feliz de estar con todos los candidatos debatiendo. Carlos Muñoz, candidato del Partido Humanista, bienvenido a Fuego Cruzado. Hola, muchas gracias por la invitación. Eduardo Gutiérrez, independiente, pero postulando por la lista del Partido Igualdad. Bienvenido a Fuego Cruzado. Muchas gracias, buenas noches a todos los oyentes, a nuestros amigos que son colegas aquí en la candidatura senatorial y a nuestros militantes activos, a los ciudadanos en general del distrito y la circunscripción, Santiago Poniente. Wilfredo Alfsen, del Partido Humanista, bienvenido también a Fuego Cruzado. Gracias por la invitación, muy contento de estar acá y representando a toda esta cantidad de gente que se ha movido a lo largo de todo Chile para que lleguemos todos a la moneda finalmente. Y presentamos finalmente a Sergio Flores del Partido Igualdad. Bienvenido también a Fuego Cruzado. Gracias por la invitación y aquí estamos representando al mundo popular desde la candidatura de Igualdad y queremos llegar también al Congreso para representarlo en los intereses que tienen los trabajadores hoy día para participar en la política. Perfecto. Tenemos temas políticos, tenemos temas sociales de relevancia pública para hablar. Hablemos del tema que durante los últimos años consistentemente en todas las encuestas CEP aparece como el tema de primera preocupación ciudadana, la seguridad ciudadana, la delincuencia. Algunos de ustedes, 2 de ustedes van a estar en el Senado legislando, y ofrezco la palabra. ¿Quién de ustedes tiene un proyecto concreto de ley para el tema de la delincuencia en Chile? ¿Quién se la juega? Pablo Salaquet. Bueno, lo primero es decir que mi primera ley, y lo he dicho permanentemente cuando llegue a ser senador, es que la segunda es la vencida. Esto ya no da más. Es cierto que hay que trabajar en la prevención, en la rehabilitación y en las sanciones. Pero todos lo han dicho. Lo recuerdo, ¿no es cierto?, cuando Michelle Bachelet postuló a la presidencia y luego durante su gobierno. También ahora. Y hemos fracasado. Creo que hay que trabajar. ¿También ha fracasado este gobierno? Obviamente que en el tema de delincuencia, la gente, más allá de los índices que han mejorado la realidad que uno ve día a día en las distintas comunas que nosotros representamos o aspiramos a representar, es que los barrios están tomados por la delincuencia y el narcotráfico. Y solamente para entender, ¿qué significa la segunda es la vencida? Significa que cualquier persona que haya cometido por segunda vez un acto violento, ¿no es cierto?, un atentado, un robo, cualquier acto violento, una violación, cualquiera de esos tipos de actos violentos, narcotráfico, tiene que ser encarcelado y se terminan las penas remitidas en Chile. Se acabó las penas remitidas porque la gente se siente desamparada y pasada a llevar. Andrés Alamán, ¿está de acuerdo con esa propuesta de segunda es la vencida? ¿La apoyaría también? Yo creo que el tema es mucho más integral. Creo que lo que aquí se requiere es una visión mucho más completa que simplemente el tema de las penas. Creo que hay que mejorar sustancialmente la prevención. Creo que es fundamental tener un sistema de rehabilitación que en este minuto no existe. La verdadera puerta giratoria en Chile no es tan solo la de aquellos que son sorprendidos y que finalmente recuperan, a veces por culpa de los jueces, a veces por culpa del Ministerio Público, su libertad. La verdadera puerta giratoria son las personas que cumplen la condena y que luego de cumplir la condena, antes de 2 años, en un 70% delinque. De manera que yo soy partidario de una visión más integral de este punto. No creo que la solución sea simplemente agregar personas en la cárcel. Ahora, coincide también, porque usted dijo hace pocos días, si hay un punto en que este gobierno debiera hacerse una autocrítica, es en delincuencia. Es que decir, porque, por lo que estoy señalando, porque aquí no hay una bala de plata. Aquí tenemos que hacer mucho en prevención, que no estamos haciendo. Creo que la eficiencia de la acción policial tiene que ser mucho mejor. Integrar a la comunidad es también prioritario, pero yo vuelvo a hacer una cosa de sentido común. ¿Qué sacamos con tener mucha gente detenida si luego de estar detenida
sale peor que antes. Wilfredo Alfsen, le pregunto, ¿coincide en el diagnóstico que lo que hay que hacer evidentemente es trabajar en el tema de la prevención y también en la reinserción? ¿Cómo se soluciona el tema de la delincuencia? El tema de la rehabilitación es fundamental. Yo he trabajado con menores privados de libertad y los lugares donde los mantienen recluidos son indecentes hoy día. Y las posibilidades de esos jóvenes después cuando vuelven a su población, donde no han terminado los estudios, no tienen trabajo y la referencia de ellos es el delincuente de la población que es capaz de sostener una familia, tiene a su hijo y lo mantiene y que lo acoge en su casa. Y él va a la casa de ese que es el modelo de vida para él. No tiene otra posibilidad. Entonces me parece que el tema va con los jóvenes. No basta aquí con bajar la edad de responsabilidad política o de responsabilidad criminal a los 14 años. Algunos quieren bajarla a los 12, a los 10, después van a meter a los niños presos. Me parece que eso no es efectivo si no tenemos lugares adecuados para que estos jóvenes puedan estudiar y rehabilitarse. Y eso hoy día no existe en Chile. Alberto Undurraga, ¿tiene que haber más gente en la cárcel en Chile? ¿Tiene que haber más delincuentes que pasen más tiempo en la cárcel o que sea más difícil que obtengan libertades? La verdad que yo creo que el tema tiene que ser tratado en forma integral. Una cosa tiene que ver con las sanciones y eliminar que la reincidencia efectivamente tenga pena. Otra cosa tiene que ver con la prevención, me parece que ha aceptado por allá, la rehabilitación también, pero aquí hay algo nuevo que tiene que ver con la desigualdad territorial. La verdad que lo que yo propongo también, y que va en la misma línea, es una ley de ciudades justas. Una ley de ciudades justas que implica estándares por habitantes para que los barrios sean todos justos. ¿Y por qué tiene que ver con delincuencia? Porque resulta que en Lobarnechea, la dehesa, hay un carabinero por cada 400 habitantes, en San Bernardo un carabinero por cada 1000 habitantes. Y esa situación se nos repite en otros lugares de Santiago Poniente. En áreas verdes, en Vitacura, hay 18 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, en Cerro Navia menos de 1. Entonces eso tiene que ver con los espacios públicos, y los espacios públicos son importantes. ¿Por qué lo digo? Porque la verdad que cuando enfrentamos los problemas de delincuencia es integral, pero también tiene que ver con el territorio. Y esto no solo para los temas de delincuencia, también para los temas de transporte y otros temas que tienen que ver con la ciudad. Eduardo Gutiérrez, ¿alguna vez cuando hace un par de años bajaron los índices de delincuencia en alguna de las mediciones, en la ENUS específicamente, escuché a ex subsecretarios de la Concertación decir que eso era también producto de un trabajo de continuidad? Por lo tanto, yo quiero preguntarle si usted cree que había alguna diferencia en el trabajo en delincuencia y si ha sido acertado o no entre la Concertación también y el gobierno de Sebastián Piñera. Miren, en primer lugar yo diría que el tema de la delincuencia es un tema obviamente complejo. Hay que atacarlo de distintos puntos de vista, pero el tema central, en mi opinión, es que el modelo neoliberal que se ha impuesto en las últimas décadas ha profundizado las diferencias, ha profundizado las desigualdades, ha generado contradicciones profundas en la sociedad chilena. Y eso en general, digamos, los bajos salarios, por ejemplo, ¿no? La precariedad laboral, todo eso apunta sin lugar a dudas a que se generan condiciones para que exista mayor delincuencia. Pero hay formas concretas de atacarlo. Por ejemplo, suponte tú, en Europa, en Francia, un caso que conozco relativamente bien, está prohibido construir mall en los centros de la ciudad. Los malls están en las periferias y los centros de la ciudad son para las tiendas pequeñas, donde la luz que te provee el pequeño comercio genera un ambiente de barrio. Aquí en Chile hemos perdido, y en Santiago hemos perdido el carácter de barrio. ¿Usted erradicaría los malls de donde están? ¿Los cerraría? Pero que yo te digo lo siguiente, hay comunas de Santiago donde hay 2, 3, 4 y 5 malls al lado, ¿ya? Entonces es una situación absolutamente irracional. Ahora, hay otro tipo digamos, de delincuencia que en mi opinión es muy crítica, ¿no? Esto, por ejemplo, de la violencia contra la mujer. Yo creo que los varones que atentan contra la mujer son delincuentes. Aquellos personajes que manejan en estado de ebriedad y producen muerte son delincuentes. Entonces, esos temas tienen que ser debatidos socialmente y enfrentados. Y hoy, Girardi, vamos a la pregunta original, ¿algún proyecto de ley que usted patrocinaría, que usted llevaría adelante en materia de delincuencia ahora ya urgente? Bueno, por eso yo creo que aquí hay un gran consenso, que este es un problema integral. Yo pienso que la delincuencia tiene un síntoma de una sociedad enferma, y la enfermedad es la desigualdad, la exclusión, el apartheid. Chile es un país tipo Sudáfrica. No existe negro y blanco, pero existe la dehesa versus Cerro Navia, con todas las desigualdades que están acá. Además, Wilfredo plantea un tema que es muy importante. Un niño que es hijo de un trabajador, que ha trabajado toda su vida, se levantaba a las 6 de la mañana y gana 250.000 pesos cuando llega a 60 años, dice: yo no voy a seguir el camino de mi padre, porque al lado tengo un vecino que es capaz de andar en auto y en media jornada gana lo que gana su padre. Entonces,
¿Cómo enfrentar esto? Y eso yo creo que tiene que ver con la reforma de la educación, de la igualdad en la educación, tiene que ver con los temas de salud, tiene que ver con la rehabilitación de la droga, que sea auge en la rehabilitación de la droga. Medidas a largo plazo. Sí, ¿Hay algo que se puede hacer más inmediatas. Y yo creo que además nosotros deberíamos legislar una política ciudad justa, pero barrio justo. Barrios o que obligadamente a futuro las casas no se puedan entregar si no tienen ciclovías, si no tienen infraestructura verde, si no tienen lugares donde hacer deporte, si no tienen buena iluminación. Porque si seguimos entregando viviendas sociales que son verdaderos guetos, y enquietizar a la gente, ¿quién puede tener una calidad de vida razonablemente buena? Y casas donde tú no puedes tener relaciones sexuales con tu pareja porque los hijos o están en la misma pieza o están en la pieza conjunta. O sea, aquí hay la expresión de una sociedad enferma, y para mí la delincuencia es como la temperatura de una persona que tiene una infección. Carlos Muñoz, usted quería contar algo ya. Carlos, ¿hay alguna medida en los programas o el propio de Marcel Clot o de alguien que haya visto que le parezca que es satisfactoria para atacar el tema de la delincuencia, más allá de los temas integrales que ya hemos escuchado y que tardan un tiempo porque hablan de reformas estructurales, pero en lo inmediato, ¿hay algo que se pueda hacer? Porque también dar un punto, la delincuencia no solo ataca a la gente con hartos recursos, muchísima gente que no tiene recursos vive vulnerable y vive encerrada también. Entonces eso es un punto interesante. ¿Qué hacemos ahora con esa gente y qué hacemos ahora entonces en la delincuencia? Partiendo, a mí me gustaría analizar un poco ese tema que siempre se mira desde la Alianza de la Concertación, siempre ha mirado desde arriba que el problema de delincuencia está enfocado en las poblaciones. Y yo creo que hay que mirar el concepto de delincuencia un poquito más amplio, creo yo, por el hecho de que son, por ejemplo, las farmacias, cuando se coludieron, las que perjudicaron a muchos millones de chilenos, y para eso no había ley. Es la Polar la que perjudicó a más chilenos. Ahora, si tú me hablas de la delincuencia más natural, la que se produce en las poblaciones, yo creo que eso tiene que ver, y ahí sí que hay consenso, que tiene que ver con el tema de la integración, con el tema de la rehabilitación, y que es un tema que va un poco, y que se va a demorar un poco, pero yo creo que va a funcionar. Es un tema más cultural. Pero a mí lo que me complica mucho es el tema, ponte tú, de los bancos, cómo perjudican a millones de chilenos, siendo que la persona que de repente, no lo estoy justificando, pero la persona que entra al supermercado va, saca un paquete de arroz y no perjudica a millones de chilenos. El mechero versus el delincuente con corbata. Claro, entonces se tiene que ver un poco con esa realidad. Sí, Sergio Flores, para terminar la ronda. Sí, mira, una medida concreta en delincuencia. Yo creo que la delincuencia acá en Chile es un tema que se ha instalado, y lo ha instalado justamente desde la clase política hacia abajo, en la cual se ha dicho que en las poblaciones populares existe un gran número de delincuentes, pero no hemos hecho nada con respecto a resolverlo. El tema de la educación, que es un tema muy importante, y donde existe una segregación, que un estudiante de Cerro Navia, de San Bernardo, de Tiltil o de Melipilla, tiene una educación, diríamos, 5 veces más bajo el nivel con respecto a uno de Santiago, de la comuna de Santiago, que está inmediatamente al lado, en comparación a la de esa. Por lo tanto, cuando tenemos que invertir, no hacemos las inversiones para salir, dijéramos, de esta pobreza educacional que tenemos y que nos lleva justamente a la delincuencia. Cuando estaba hablando Guido, decía, claro, tiene perfectamente razón. De repente un cabro chico que ve a un señor con un Porsche, un Mercedes-Benz del año, paseándose por la población, dice, ¿qué está haciendo este tipo acá? Porque para mí es extraño, o sea, que anda un tipo paseándose con ese tipo de vehículo. Pero más allá de eso, tenemos otro problema más grave con respecto a la delincuencia. La delincuencia acá, en Chile, por un lado se aplaude y por otro lado se combate. Por ejemplo, tenemos al delincuente de baja monta, que es encarcelado, que es crucificado y que es denunciado. Pero ¿qué pasa con el delincuente que se roba 100 millones de dólares? Con el delincuente que participa en política. Porque también tenemos ese delincuente que no lo tocamos porque es pariente o fue ministro o fue algún personero en esta... ¿Hay algún delincuente para usted hoy día participando en política que usted pudiera nombrar? No, hoy día no, pero sí han participado. Han participado gente que ha sido juzgada por cometer ilícitos. Por ejemplo, en Berlín tenemos un candidato en Cerro Navia que participó como candidato a alcalde, que los tribunales al final lo condonan y se robó como 100 o 50 millones de dólares o involucrado en una situación de ese tipo. Por lo tanto, ese tipo de situaciones hace también que la gente, el poblador, mire con desconfianza lo que estamos haciendo y no creamos... No había pedido la palabra Andrea Lamanda. Yo lo que quería decir es que ha surgido un importante consenso en la reunión, y yo, al igual que usted, distingo entre lo que podríamos denominar aquello que se llama delincuencia de cuello y corbata, los abusos con las tarjetas de crédito, y lo que es aquello que se entiende como delincuencia en el sentido de robos, por así decirlo, o actos propiamente de violencia. Creo que ha quedado muy claro que aquí no basta una medida específica. Hay causas remotas, hay causas más directas. Uno podría decir, por ejemplo, el Ministerio Público.
hay 3 o 4 modificaciones legales que se podrían hacer para que hubiera ahí mayor agilidad. La eficiencia policial también se puede mejorar. ¿Y por qué usted podría ser un mejor senador para combatir la delincuencia que, por ejemplo, sus colegas de la Concertación o que Pablo Salaquet? ¿Por qué usted podría ser...? Lo bueno... De la nueva mayoría. Perdón, del pacto nueva mayoría. Lo bueno que tiene la democracia, Mónica, es que no es uno el que tiene que resolver. No, pero usted tiene que convencer, pues usted va a tener que ir a buscar a la gente. Por eso le estoy diciendo, precisamente porque creo que la manera en que se ha dado este debate da cuenta... ¿Es que todos creen lo mismo? No, la manera que se ha dado este debate es fundamentalmente entre decir, mire, aquí hay una solución mágica, o decir, mire, esto lo tenemos que mirar como país, en conjunto, enfrentando en sus distintos aspectos la materia. Y creo que ahí la experiencia que uno tiene en distintos campos ayuda. Yo como ministro de Defensa adquirí una experiencia en términos de manejo de situaciones complejas, uno tiene una cierta experiencia legislativa, está aquello que se recoge directamente en contacto con la comunidad, y eso es lo que tienen que evaluar las personas. Dos cosas, Pablo. Primero, lo acaban de aludir con lo de la solución mágica, que era claramente para usted. Y segundo, Andrea Lamanda acaba de decir que la delincuencia de cuello y corbata, por ejemplo, los abusos con las tarjetas de crédito. ¿Los abusos con las tarjetas de crédito son delincuencia de cuello y corbata? Todos los abusos en el mundo empresarial son delincuencia, y en eso hay que ser tajante. ¿El caso Cencosud también lo ponen en delincuencia de cuello y corbata? El caso Cencosud, como muchos casos, incluso el Banco del Estado, todo se dieron en un contexto en que en ese momento la ley era ambigua y permitía ciertas cosas. Hoy la ley cambió. Hoy son abusos. No fue necesario, según la Corte Suprema, cambiar la ley para calificarlo de un abuso. El Banco del Estado, todos los bancos, todos los retail hacían cosas que lamentablemente en ese momento la ley era poco clara, ¿ok? Poco clara, y que personas utilizaron esa ambigüedad y la defendieron. Pero yo no voy a entrar a defender, ¿sí o no? La ley al final juzgó que era condenable. Y si es condenable... La Corte Suprema juzgó. Sí, por eso. ¿Qué dice la ley? Bueno, la Corte Suprema... La Corte Suprema que era condenable, y si es condenable, fue un abuso. ¿Estamos? Y de eso no me perdamos. Pero yo quiero ir al tema de fondo. Mi experiencia como alcalde, obviamente, en terreno, me da una muy buena indicación para mirar el tema de la delincuencia. Y yo, cuando tú hiciste la pregunta, preguntaste una medida, no preguntaste el tema integral. Todos sabemos que no hay una sola bala para matar el tema de la delincuencia, que esto es un tema integral y lo hemos conversado en muchos foros, y que tiene que ver con la ciudad justa, que yo le decía más, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema de la educación, con la desigualdad, que tiene que ver con la prevención, la rehabilitación. Pero dado lo que vive la gente hoy día, y dada tu pregunta, yo dije, ¿cuál sería la medida de corto plazo que usted primero implementaría? Así lo entendí yo la pregunta. Y yo dije, la gente está desesperada. La gente se siente, ¿no es cierto?, rehén en sus hogares. Y lo primero que me pide la gente, yo hoy día estoy llevando el caso Sebastián Rebolledo Maipú, apoyando a la familia. Y la gente hoy día siente que no da más que los mismos no tengan medidas, básicamente tienen medidas cautelares, que los delincuentes que mataron al hijo de esa familia están en sus hogares y que los testigos ahora no se atreven a declarar. Por eso dije que la primera medida, no la única medida, que es muy distinto, la visión integral, ¿cómo no lo voy a tener como alcalde si he estado toda mi vida en terreno? Los que estamos en terreno tenemos mucha mayor experiencia. Necesitamos hablar de otros temas, tenemos que hablar de educación, que es un tema también súper importante del que queremos hablar, y en el programa de Michelle Bachelet que se acaba de anunciar ayer, que usted lo trae, Alberto, ahí el programa lo tiene de cabecera, se lo estuve estudiando esa noche. ¿Dice primero que Girardi? ¿Le llegó impreso primero que Girardi o no? Usted lo tiene... Entre otras cosas se propone que se prohíba el copago en los colegios subvencionados, o sea que los padres no puedan entregar un aporte adicional, y también no se pueda lucrar en los colegios subvencionados. ¿Es matar la educación subvencionada esas medidas? No, al revés. Yo creo en un sistema mixto, que es lo que propone el programa, un sistema mixto donde hay una educación pública fuerte, donde hay una educación pública de calidad, pero donde también hay una educación particular subvencionada, que progresivamente vamos a ir eliminando el copago. ¿Por qué? Porque queremos eliminar la segregación. Cuando eliminamos el copago, lo que vamos haciendo es que no sea el factor de si uno puede pagar o no, el factor para entrar a uno de sus colegios, y le hace bien a Chile tener una educación sin esa segregación. ¿Dónde funciona en otro lado del mundo? Se preguntará alguien en la casa. Esto funciona en Holanda, esto funciona en Bélgica, donde hay un sistema con sostenedores, para llamarlo así, o colegios
públicos, colegios particulares subvencionados, ninguno de ellos cobra, y de esa forma se garantiza la elección de los padres y además la calidad de educación. Le damos la palabra a Eduardo Gutiérrez, pero antes un segundito, porque respecto a este punto específico, creo que también, por lo que le he escuchado, Eduardo Gutiérrez está a favor de que no haya copago, pero hay alguien que está, o dos personas aquí que están a favor de que sí puede haber copago. Entonces quiero saber si usted cree que con esto se mata o no la educación pública, antes de darle la palabra más contradictorios del copago. Mire, yo creo que ha sido muy buena la clarificación del programa de Michelle Bachelet, porque yo fui uno de los que sostuve que con estas proposiciones la educación particular subvencionada en Chile iba a terminar. Y así es lo que exactamente va a ocurrir. En Chile tenemos 10% de educación particular pagada, nadie se preocupa de ella, ahí está. Tenemos un 40% de educación municipal y tenemos un 50% de educación particular subvencionada. De ese 50% hay un 70% que son emprendimientos, aquellos que se señalan emprendimientos privados, aquellos que se señalan como fines de lucro. Ojo, de esos, el 50% son gratuitos. Esos establecimientos van a terminar de acuerdo con el programa de la concertación. Y hay un 30%, Alberto, que tú sabes muy bien, que son los colegios de iglesia, que no son emprendimientos privados, que son fundamentalmente corporaciones y fundaciones. El 70% de esos colegios funcionan con aportes de los padres. Si tú por un lado terminas con el emprendimiento privado y por el otro lado terminas con el financiamiento compartido, se acaba la educación particular subvencionada. Ahora, yo lo que quiero señalar es lo siguiente. Nuestra propuesta de gobierno es esta: que en aquellos lugares donde los padres quieran contribuir voluntariamente a la mejor educación de sus hijos, lo puedan hacer, pero que bajo ninguna circunstancia eso signifique segregación para ningún alumno. Y eso se logra con la actual ley que establece un 15% de becas, una rebaja de la subvención, y yo soy partidario de aumentar ese número de becas. Por lo tanto, cuando los padres quieran aportar, que lo puedan hacer, pero que eso nunca, nunca, nunca significa que un colegio de esa naturaleza deba ser abandonado por un muchacho que no tiene su... La verdad que Andrés se equivoca, yo lo invito a leer el programa, yo entiendo que si salió ayer no lo ha leído completo, pero el punto es cómo se financia entonces, porque él pone el tema del financiamiento. ¿Cómo se financia la disminución del copago de manera, primero, no perjudicar a ninguno de los colegios, y segundo, que los colegios puedan dar una educación de calidad? ¿Cómo se financia? Con aumentos progresivos de la subvención. ¿De dónde sale esta subvención? De las reformas tributarias que haremos, que también están en la propuesta. Entonces, lo que aspiramos es educación mixta, con colegios públicos fuertes, no municipalizados, sino que desmunicipalizar, con colegios públicos que anden bien en cada una de las comunas, pero también con colegios particulares subvencionados que reciben esta subvención. Eduardo Gutiérrez, ante la palabra, el que no exista, porque hay una segregación que está determinada por la capacidad de pago, el que no exista copago, según el programa Michelle Bachelet, ¿es una buena o una mala medida? Sí, pero mira, yo insistiría en el tema previo para ligarlo al tema de la educación. Mira, aquí la permisividad que existe en nuestra sociedad, la desigualdad que se observa todos los días, ¿no? Son factores que ayudan y estimulan la delincuencia. Mira, yo te digo lo siguiente, nosotros estuvimos hoy día en el Consejo de Defensa del Estado haciendo una denuncia respecto a un tema súper grave que desafortunadamente la prensa no lo ha tomado en consideración. Según Codelco, según sus cuentas anuales, las cuentas anuales de Codelco que son públicas, que están en Internet, entre el año 2006 y el año 2009, Codelco perdió 4.600 millones de dólares. A mí me tocó participar en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados y te digo que realmente decepcionante que esa comisión finalmente determinó que Codelco a futuro tenía que tener cuidado. Pero ¿qué pasó? No, déjame terminar. ¿No fue el gobierno de Bachelet? No, exactamente, pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Que ningún senador y la Cámara de Diputados no actuó fiscalizando. Y yo te digo lo siguiente, y que es súper grave. Esos 4.800 millones de dólares que se perdieron, ¿no? Son producto de ventas a futuro que estaban prohibidas desde el tabilazo. En segundo lugar, yo te quiero decir lo siguiente. Está el tema de la permisividad respecto al tema de los derechos humanos. Hoy día existen temas de derechos humanos que no han sido resueltos. Y ese es un tema que estimula también la delincuencia. Y en el tema de la desigualdad, Y en el tema de la desigualdad te quiero decir lo siguiente. Acaba de salir un estudio de que el 1% de los sectores más ricos de Chile se llevan el 30% de la riqueza. Entonces,
apelación directa de Andrés, ha habido una apelación directa de Andrés Alamán diciendo que se va a acabar el emprendimiento privado al terminarse el lucro, y además que los colegios de iglesia, por ejemplo, no van a poder seguir funcionando con este tema. ¿Qué responde desde el sector del Pacto Nueva Mayoría? Bueno, que muy cariñosamente, Andrés, estas son visiones de sociedad. Para mí la educación es un derecho garantizado y social. El hecho que sea un derecho tiene que ver con que el Estado tiene que garantizarle a todos por igual la educación, y la educación tiene que ser el gran instrumento de igualdad de oportunidad, cosa que no es. Sabemos muy bien que un niño que nace en una comuna rica no tiene las mismas oportunidades que un niño que nace en una comuna pobre. Y lo que se ha planteado acá, si la educación es un derecho y es una garantía social, entonces, ¿quién la tiene que financiar? La tiene que financiar el Estado, y no puede depender de la capacidad del bolsillo. Y evidentemente esto se contrapone con lo que planteó el presidente Piñera, que está en la línea que plantea Andrés, que la educación es un bien de consumo. Porque yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, Andrés, lo que está planteando la presidenta Bachelet es muy distinto. Una precisión sobre Michelle Bachelet. Dice terminar con el fin al lucro, pero no es fin al lucro del todo, es fin al lucro cuando se usan fondos públicos. Pero ¿qué pasa si es que realmente creen que la educación es un derecho y no es un negocio? ¿Por qué no poner fin al lucro también a los establecimientos privados? Bueno, aquí por eso déjame... Como es en las universidades. Déjame terminar la idea, porque lo que se está planteando acá es una reforma muy profunda de $4.000 millones para la educación adicionales por año, que es de verdad es llevar la subvención educacional por sobre 100.000 pesos por niño al mes. Hoy día estamos un poco más de 40, lo que no permite financiar una educación de calidad. Yo lo que soy partidario es reponer la educación pública como derecho. Si tú vas a cualquier país europeo, los hijos del empresario estudian en los mismos colegios que los hijos de los trabajadores de esa empresa. En Francia, por ejemplo, no hay segregación. Tú vas al colegio del barrio y son lejos los mejores colegios, son de calidad, son serios, y no existen casi los colegios privados. Pueden haber colegios privados. Ahora, lo que yo sí propongo es que, recibiendo aporte del Estado, lo que no puede haber es lucro. Es decir, el 100% de los recursos se tienen que invertir en los estudiantes. Aquí antes habían botillerías, gente que tenía negocio, y percibió que aquí había un buen negocio, y puso colegio sin tener ningún interés. Ahora, perdón, estos colegios a los que se refiere Andrés, por favor, para que queden muy claras las cosas, la gran mayoría de estos colegios que tienen una vinculada a entidades religiosas no tienen fines de lucro. No, y por lo tanto... Pero tiene financiamiento compartido. Sí, pero vamos a el 70% tiene financiamiento compartido. Es que eso es segregación, pues, Andrés. Tú quieres que la gente saque su bolsillo. Mira, hay gente que que gana 250.000 pesos, la mitad de los chilenos ganan 250.000 pesos, y tienen que pagar su salud, tienen que poner 30, 40.000 pesos por niño al colegio. Lo que yo digo, que esa persona, en vez de sacar esos 40.000 pesos su bolsillo, se las va a poner el Estado. Y las personas no van a poner nada. ¿Por qué? Porque es una medida regresiva. Pero Pablo Salaqués, que no hablamos sobre este tema. ¿Cómo hacer que no sea el bolsillo de los padres el que determine a dónde van los chicos finalmente? Que eso es lo que está proponiendo supuestamente cuando dicen final copago. En primer lugar, me gustaría hablar más del mundo real. El mundo real hoy día nos dice que tenemos del 100% de los colegios públicos municipales, solo como máximo un 40% son de buenos o excelentes. El 60% no está dando el ancho hoy día. Entonces tenemos que hacer una gran reforma a la educación pública municipal. Y en segundo lugar, de los colegios particulares subvencionados, hay un 30% que no da la calidad. Cuanto aquí falta fiscalización, en primer lugar, para ambos mundos. El 30% de los particulares subvencionados no debería existir, y también no debería existir los públicos malos, porque aquí lo primero que hay que dar es calidad. En segundo lugar, para poder traspasar a los jóvenes a la educación pública, no es cerrar lo otro, es mejorar la calidad de la educación pública. Y ese es el proceso, pero los jóvenes deben poder elegir. ¿Por qué vamos a tener miles de generaciones perdidas? Porque lograr... Perdón. ¿No lo vamos a cerrar? No, porque tú estás pidiendo cerrarlo. Yo no estoy pidiendo... La educación privada también es mala. Perdón. El 80% de la gente en Chile... Mira, yo te escuché. Yo estoy diciendo que hoy día, en el corto plazo, no hay ninguna posibilidad de hacer una reforma educacional que en 2, 3, 4 o 10 años logre que todos los colegios públicos logren esa calidad. ¿Por qué le vamos a impedir a generaciones y generaciones de jóvenes que tengan educación de calidad? Hasta que logremos la calidad absoluta en los colegios públicos. Si la logramos, créeme que todos los jóvenes van a ir a la educación pública. ¿Los subvencionados consideran que están dando educación de calidad? No, yo acabo de decirlo. Yo acabo de decir que los estudios que hicimos cuando yo fui presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, al menos, por lo bajo, el 30% de los colegios particulares subvencionados debían cerrarse por mala calidad, pero también el 50% de los públicos. Y los privados también. Entonces, yo estoy por la libertad de elección, y que luego, cuando mejore calidad. Y segundo, parte de la reforma. ¿Cómo vamos a tener educación superior gratuita y queremos hacer los cambios para mí los cambios parten desde la preescolar
hasta la media y luego educación superior gratuita para los que no puedan pagar. Libertad de elección incluye también que los padres tengan el derecho de poder pagar o poder complementar con sus ingresos para una mejor educación. Yo creo que el Estado tiene que asegurar el derecho a la educación de calidad para todos. Y eso no lo han hecho los que nos han gobernado estos últimos 40 años, con Pinochet, con la Concertación, con la Alianza. Yo no sé por qué van a hacer ahora lo que no han hecho en 40 años. O sea, eso me parece... Y eso es lo que da razón, porque uno viene acá, los escucha y dice, bueno, no tiene sentido todos estos movimientos sociales que se han generado, porque las buenas intenciones de los que hoy ocupan cargos es suficiente para garantizar lo que prometen. Yo creo que acá se necesita una ley de responsabilidad política. Si el Estado garantiza el derecho a la educación, yo creo que además, si hay gente que quiere que su hijito vaya a un colegio donde sean todos blanquitos y de ojitos celestes, que los mande. Si quiere una clínica, como en el tema de salud, una clínica de 5 estrellas, con hotelería de 5 estrellas, que tenga su clínica, que tenga sus cositas, que acumule cosas. No somos contrarios a eso, pero que se garantice, que no sea a costa de la mayoría, que se garantice el derecho a la educación. Yo creo que hoy día el gran tema es ese, de que vivimos en una sociedad del lucro y no en una sociedad de derecho. Tiene que haber derecho a la educación garantizada para todos. Y después los privados que quieran hacer negocios y los que están de acuerdo con eso y mandan a sus hijos para que otros lucren y tengan una cierta seguridad. Okay. Carlos Muñoz, ¿qué le diría a un padre que está viendo este programa, que tiene a su hijo en un colegio subvencionado, en que pone un aporte, que es con financiamiento compartido, que considera que tiene buena calidad de educación en ese colegio, que está preocupado porque dice, ya no voy a poder seguir aportando con plata para la educación de mi hijo? ¿Quién le contestaría a ese padre? Bueno, a ese padre habría que decirle que la educación debe ser un derecho garantizado por el Estado. Acá no podemos lucrar. Acá estamos de acuerdo con Wilfredo en el sentido de que ¿por qué van a hacer los cambios gente que ha estado 40 años? Ahora de verdad yo los escucho hablar sobre ese tema y digo, ¿y dónde estaban? Está todo listo. Que no han producido los cambios de la educación. La educación es incompatible con el lucro. Y hay una cuestión súper simple. El lucro lleva la utilidad a cero, ¿cierto? Eso es lo que busca, y busca mayor utilidad. Eso es un producto. Y obviamente la utilidad... Perdón, me confundí un poco. Eleva la utilidad. Claro, entonces el producto que se genera es menor calidad. Entonces eso antes para cerrar, no hemos escuchado a Sergio Flores, todos han hablado. Sergio, ¿se termina la educación, en particular subvencionado, si es que no pueden los padres hacer un copago? Yo creo que no se termina. El tema de la educación en Chile es que falta inversión. Y esa inversión nace justamente de la nacionalización de los recursos naturales que tiene este país, enormes recursos, que están la mayoría, el 70% en manos privadas. Ahora, el tema de la educación en el fondo tiene que ver con que tiene que sufrir esta gran reforma y la educación, como se solicita que sea garantizada, estatizada, que hayan... Acá no estamos diciendo que aquí todo el mundo va a tener un colegio estatal, sino que aquí hay segmentos. Aquí en Chile siempre ha tenido colegios privados. La Iglesia siempre ha tenido colegios en la primera universidad que es la instala acá en Chile. La instala justamente la Iglesia. Por lo tanto, acá no estamos compitiendo con respecto a eso. Lo que estamos discutiendo acá es que la educación debe ser para la gran mayoría de los chilenos. Los chilenos pobres que están hoy día marginados deben tener acceso a una educación gratuita, estatal, garantizada. Y lo otro que es muy importante, los educadores, los profesores, se debe terminar con este chiste de violar la ley. Imagínense que los profesores se contratan por el periodo, por el año, profesores taxi, con un sueldo ridículo, y en el fondo estamos creando una competencia entre los docentes que no ejercen una real educación. Por lo tanto, para mejorar la educación, creemos que se debe también terminar con esos contratos fijos y definitivamente dejar de violar la ley. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, Fuego Cruzado. Ya tenemos más debate, tenemos más discusión a la vuelta de la pausa comercial. Continuamos con este Fuego Cruzado en Santiago Poniente. Vamos a hacer algo breve. Nos quedó el tema de la educación. Vamos a escuchar a Andrés Alamán y Alberto Undurraga, que tienen una disputa aquí sobre el tema. Y luego, lo siento mucho, no hay posibilidad de apelación. Vamos con el Fuego Cruzado, que son preguntas cruzadas. Así que lo escuchamos. ¿Cuál era la discusión? Tenemos una diferencia. La página 7 del programa dice que se acaba la educación particular subvencionada. Mi posición: el Estado tiene que financiar como un derecho, no como un bien de consumo, la educación en cualquiera de sus modalidades, ya sea que le imparta un sostenedor municipal o un sostenedor privado. Y si hay aportes de los padres, esos aportes nunca pueden significar degradación.
No es cierto lo que dice Andrés Salamán, no hay ninguna parte que diga ello. Leo, poner fin al lucro no implica terminar con el sector particular subvencionado. Garantizaremos que los padres puedan elegir el modelo educativo que quieran para sus hijos, y más adelante dice, se dirigirá el financiamiento público únicamente a aquellas instituciones sin fines de lucro, por lo tanto instituciones particulares subvencionadas sin fines de lucro. Exactamente lo contrario que dice absolutamente en desacuerdo, no es cierto lo que dice Andrés Salamán. Ya, tema cerrado. Vamos a comenzar con una sección que se llama Fuego Cruzado. Cada postulante puede hacerle una pregunta a quien quiera de esta mesa, y el primero que va a comenzar haciendo las preguntas es Eduardo Gutiérrez. Una pregunta y usted elige a quién. Si se repite, da lo mismo. ¿A quién le pregunta usted? Al futuro senador de la República, compañero Sergio Flores. Se ha hablado mucho de la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema que es vital hoy día en el debate nacional y que algunos partidos no quieren tocar o sencillamente rechazan, lo que me parece una inconsecuencia con lo que es la opinión mayoritaria hoy día de la población? Contesta Sergio Flores. Sí, mira, yo creo que el tema del cambio de la Constitución hoy día, todo el mundo habla de ella, pero nadie intenta hacer los cambios reales que necesita. Esta Constitución ya la conocemos, lamentablemente no tenemos la cultura en este país de leer las normas que nos rigen, por lo tanto somos un poco ajenos o somos un poco ignorantes sobre la Constitución política, pero hoy día, estos últimos años, la gran mayoría de la población se ha enterado de que esta Constitución en realidad no nos representa frente a sus derechos. Por ejemplo, es una Constitución hecha derechamente para administrar y para que los ricos puedan enriquecerse ilícitamente y protegidos por la Constitución política. Hoy día eso deberíamos evitarlo y deberíamos estar construyendo una Constitución que nazca desde la base social, desde la población, desde los pobladores, los trabajadores, los empresarios, los intelectuales, todo el mundo de este país, en una gran asamblea constituyente. Que ellos puedan... ¿A qué le quiere preguntar? Para Wilfredo, ¿ya? Para tener un poco más de pantalla. No era necesario decirlo porque era... No nos dimos cuenta, ya. La consulta es, ¿cómo ve usted la proyección más allá del 17 de noviembre con el Partido Humanista y con el movimiento Toda la Moneda en la tercera vuelta, como llamamos nosotros? Bueno, nosotros estamos muy contentos con lo que ha sucedido actualmente, que es cosas que menciona Marcel Clot en muchas de las entrevistas, que efectivamente se han armado espontáneamente más de 340 comandos. Eso que yo que he participado en campañas anteriores no lo había visto nunca. O sea, uno va a cualquier comuna, y me ha tocado verlo en esta circunscripción, y te encuentras con grupos de jóvenes organizados, muchos de ellos producen sus propios materiales y están en la calle, están en las ferias, y yo creo que eso nos abre una esperanza a futuro y el interés es no solamente con ellos, sino que también con los compañeros de los distintos pactos y de esta diversidad, poder continuar un movimiento que cree esta sociedad de derecho que necesitamos realmente para todo Chile. Pablo Salaquet, ¿a quién le pregunta? A Eduardo. Sí, te voy a dar pantalla. Muy amable. No, Eduardo, el otro día escuché a tu candidata presidencial, a Rosana, decir que con los bonos de 40.000 pesos de Michelle Bachelet, ella tenía hoy día un máster en finanzas. Por lo tanto, comparto yo la política de los bonos, no es la solución. ¿Qué esperan ustedes? Mira, en primer lugar hay que rescatar esa gran capacidad, calidad humana y política de nuestra candidata presidencial Rosana Miranda, ¿no? Yo he dicho que es la Violeta Parra de la política chilena, ¿no? Una mujer que viene del mundo popular y que puede expresar con mucha fuerza sus puntos de vista. Efectivamente, ella ha puesto el punto sobre las i de un tema que es vital hoy día, que es el tema de cómo funciona este modelo, ¿no? Este modelo funciona sobre la base de que a los pobres se le dan migajas, pero a los ricos se le dan todas las condiciones. Este Estado de hoy día, este Estado supuestamente subsidiario, es subsidiario para los ricos. Mira, los grandes grupos económicos se han beneficiado siempre con este modelo. Y ese es un tema, mira, las forestales, las grandes empresas... No, pero la pregunta mía fue otra. ¿Qué esperan? ¿Aumentar las pensiones? Ya, o sea, vamos a la respuesta. Nosotros pensamos que aquí hay que cambiar el sistema de la previsión hoy día. Okay. Tiene que haber una previsión solidaria. Hay que terminar con el sistema de la previsión, digamos, de capitalización individual. Esto se puede hacer, sí, se hizo en Argentina. Esto existe en otras partes del mundo. En todas partes del mundo existe la previsión solidaria. En Francia, por ejemplo. Respondía la medida concreta. Ahora pregunta, Diego Gerard, ¿de quién le pregunta? Andrés Salamán, mira. A ver. Yo creo que se ha generado un debate muy interesante en Chile sobre las reformas constitucionales. Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice
Sergio, en cierta manera, que aquí hay una primacía de la propiedad privada por sobre el bien común. De hecho, nuestra Constitución no reconoce el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social. Pero no es el planteamiento, usted tiene que hacer una pregunta. Tiene que ver con eso. Aquí los movimientos sociales instalaron los temas que estamos discutiendo, reconozcámoslo. La política abdicó y fueron los movimientos sociales que instalaron las demandas de educación, las demandas regionales. ¿Por qué tanto temor a que sean los mismos ciudadanos, estos que hemos valorado, porque instalaron los temas de la educación, los temas de la salud, los temas de las regiones, que puedan, a través de una asamblea constituyente, que es un mecanismo institucional también, ser parte de la elaboración? Porque yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene Chile es institucionalizar el movimiento social, que sienta esta constitución también como propia, que tenga legitimidad. A ver, ningún temor. Simplemente que creo que los que estamos postulando al Senado no podemos abdicar de nuestras propias responsabilidades básicas. La Constitución debe ser reformada a través del debate parlamentario. Para eso estamos haciendo candidatos. Y más aún, Guido, te quería plantear lo siguiente. Yo me siento absolutamente abierto a discutir todos los temas que tengan que ver con perfeccionamientos a la Constitución. Creo que el año 2005 el presidente Lagos fue lo suficientemente enfático sobre el carácter que tenía esa Constitución. Yo estoy disponible para discutir todo. El sistema binominal, el sistema de garantías, el sistema de derechos. Pero creo que si nosotros estamos postulando al Senado, sería abdicar de nuestra responsabilidad delegarle esto a una asamblea constituyente. Alberto Undurraga, ¿quién le quiere preguntar? Andrés Salamán. Esto tiene que ver con el descrédito de las instituciones democráticas. Yo quiero preguntarle a Andrés Salamán si apoyaría mi propuesta de rebaja de dieta de los senadores y si de la misma forma apoyaría que se prohibiera el aumento de asignaciones para el propio periodo, como fueron los 2 millones de pesos que el año 2011 impulsó Guido Girardi. A ver, en primer lugar, como lo ha explicado varias veces, Guido Girardi no fue la persona que lo impulsó, sino un comité. Pero yo estoy de acuerdo en ambas alternativas siempre que le agregáramos una tercera, que tuviéramos también transparencia total en el mundo municipal. Porque yo lo que creo, por ejemplo, es que lo que está ocurriendo en algunas corporaciones del mundo municipal, que están llenas de denuncias, como nos dicen a nosotros en la calle todos los días, es un tema preocupante. Entonces a mí no me gusta esto de decir, mire, los municipios son una especie de fanales de cristal y toda la porquería se encuentra en el Parlamento. Chile tiene que defender todas sus instituciones, pero cuenta conmigo para eso. Guido Girardi fue aludido con el tema del aumento de las asignaciones. ¿Le quiere contestar algo a su compañero de pacto? No, ya lo hemos discutido mucho. Esto no lo dijo Andrés, esto no fue una iniciativa mía, fue una iniciativa del Senado, impulsada por los demócratas cristianos, por el señor Sergio Páez, que también es demócrata cristiano, y por un comité externo. Es primera vez que en Chile el Senado no se autoasigna las asignaciones, sino que se asignan y no son para el bolsillo de los senadores, pero yo creo que es bueno debatir de ideas y de contenidos. ¿Es falso lo que le dijo de que había sido Guido Girardi que había aumentado las asignaciones? Como presidente del Senado lo impulsó solicitando esto a dicho comité para que finalmente ese comité decidiera, pero quien lo solicitó fue el presidente del Senado. Pero aquí el tema de fondo está en cómo cuidamos las instituciones democráticas. Si la gente percibe que el aumento de 2 millones de pesos es un abuso, lo que yo propongo es que nunca más haya un aumento para el propio periodo, sino que si hay que hacer un aumento en asignaciones o en algún otro gasto asociado a los senadores, mira, que se discuta, pero que sea para el próximo periodo, como en varias democracias del mundo. No para, Andrés Alamanda, ¿quién le pregunta? A Guido Girardi. Mire, yo en primer lugar siento que es un orgullo para todos nosotros tratar de representar a Santiago Poniente. Aquí han habido senadores de categoría excepcional, Jaime Guzmán, Andrés Saldívar, Ricardo Lagos fue candidato por esta circunscripción, Jovino Novoa, el propio Guido Girardi. Ahora la pregunta. Los parlamentarios en el Senado no están solamente para las leyes, están para las visiones. Y en esta campaña surgió algo muy importante. ¿Cómo hacemos que la ciudad sea un elemento de integración y de equidad social? Porque yo estoy dispuesto a jugarme a fondo, por ejemplo, para terminar con el abismo en calidad de infraestructura que existe entre Santiago Oriente y Poniente. ¿Cómo hacemos que la ciudad sea un elemento de integración? Bueno, yo pienso que es la ciudad ecológica, cosa que no existe. Es la ciudad que es capaz, yo creo que en cierta manera, de darle las mismas garantías, los mismos derechos garantizados a todos. No solamente el derecho a la educación y a la salud, que no existen, sino el derecho a las áreas verdes, el derecho a tener carabineros,
el derecho a tener áreas deportivas, el derecho a tener recintos donde reunirse. Entonces, aquí hay muchos elementos que son fundamentales. Yo diría el derecho a tener ciclovía. Les quiero dar un dato que es apabullante. Si ustedes toman, por ejemplo, las niñas menores de 18 años en edad fértil de Los Espejos y las comparan con las de Vitacura, las de Vitacura solo el 2,5% está embarazada y las de Los Espejos el 23% está embarazada. Si ustedes toman la persona que tienen infarto al miocardio, las poblaciones pobres tienen un 500% más de infarto que las poblaciones de alto ingreso, o de cáncer. Entonces, se necesita fundamentalmente una reestructuración de la ciudad, porque la ciudad ya está comandada por ¿qué? Y volvemos al tema de la reforma constitucional. La reforma constitucional tiene que ver con restablecer el derecho a la salud, a la educación y sacar la propiedad privada como elemento rector, porque ¿quién determina la ciudad en la política de uso suelo? ¿Quién determina cómo crece y a dónde crece? Es la política de la rentabilidad. Nosotros tenemos que tener una ciudad concebida con barrios. Alguien decía sacar los malls para las periferias. En Francia no se puede instalar un mall en el centro porque rompe la estructura del barrio. Entonces yo creo que en eso, Andrés, es muy importante esto. ¿A quién le quiere preguntar? Yo le voy a preguntar a Eduardo Gutiérrez. Eduardo, tú dentro de lo que es la desigualdad que se conoce por la Constitución política, ¿qué piensas tú con respecto a que si existen estas grandes desigualdades entre los dos polos, digamos, lo que es los grandes ricos de este país y la gran pobreza que tiene por otro lado este Chile? ¿Tú crees que hay inequidad en este país? Mira, yo decía hace un rato atrás que recientemente se dio a conocer una estadística que no ha sido rebatida, donde el 1% de los sectores más ricos de Chile se llevan el 30% del producto. Esto es como si nosotros hiciéramos una fiesta, para los oyentes, ¿no? Para los televidentes, una fiesta, participan 100 personas y una sola de esas personas se come un cuarto de la torta y el otro 99 personas se comen el resto. Eso es lo que está pasando en Chile. Ahora bien, los temas de la desigualdad son realmente tremendos. Yo pienso que al señor Mate Larraín no le preocupa el tema de la jubilación. Yo creo que la tiene resuelta, ¿no? Pero una persona que gana 200.000 pesos mensuales va a ser un drama. Va a jubilar con menos de 80.000 pesos al mes. Entonces aquí hay un tema de diferenciación social tremendo. Y resulta que, yo lo tengo que decir, porque hay candidatos acá que representan esos intereses. Yo creo que Andrés Alamán representa los intereses del grupo Mate Larraín, así como nuestro amigo acá representa el grupo Said. Y eso hay que decirlo, transparentarlo. ¿Cuánta plata han gastado nuestros candidatos adversos hoy día? Yo creo que Alamán ha gastado más de $2 millones. Nuestro contrincante acá ha gastado más de $1 millón. Yo les quiero decir, yo he gastado 5.800.000 pesos. Eso es lo que yo he gastado y no hay ningún grupo económico que me haya apoyado. Entonces, ese tema de la desigualdad es un tema que atraviesa toda la sociedad chilena y eso hay que decirlo y hay que denunciarlo. Ok, Andrés Alamán, ¿es representante del Grupo Mate primero y segundo ha gastado $2 millones? Ninguna de las dos cosas, a ver, primero, las dos cosas son falsas. El tema del gasto electoral ya lo hemos discutido en alguna oportunidad acaloradamente y esperemos a ver. ¿Y cuánto gastamos? 17, esperemos a ver el 17. Le contesto lo mismo, Daniel, que como usted me preguntó en la primaria. Esperemos cuál es el resultado. Yo voy a rendir de acuerdo con la ley. Y fíjese lo que pasó la vez anterior. Ya, pero un cálculo más o menos. Sí, Llegó a los $2 millones ¿o no? Pero de ninguna manera. Pero escúcheme una cosa. Pero déjeme contestar. Déjeme contestar. De ninguna manera voy a llegar a esa cifra. La vez anterior yo gasté la mitad de lo que gastó el candidato de la UDI y un tercio menos de lo que gastó Michelle Bachelet. Entonces, como yo en esto creo que no hay que resfriar, esperemos el día 17, rindamos nuestras cuentas y si alguien tiene algo que reclamar, lo señale. Segunda cosa. Tienes hasta 30 para decir la cuenta, ¿eh? Pero si no se preocupe, si la voy a hacer antes. Te digo, no es que no tienes para qué hacerla antes. Está bien, la voy a hacer antes. Pero te hago una pregunta. La voy a hacer. Tú dijiste en la revista ¿Qué pasa? Hace 10 años atrás que recibías estipendio de Bernardo Mate. Yo jamás he recibido. Sí, hombre, si tú dijiste que recibías $2 millones de pesos mensuales, que él te financiaba. Yo voy a contestar. Primero, eso es absolutamente falso. Pero lo dijo en la revista ¿Qué pasa? Escúchame una cosa, eso es absolutamente falso. Vea esa revista, revísala, es absolutamente falso. Es falso. Ah, ya, perfecto. Ya, pero ahora, déjeme explicar. No te querellaste contra la revista, ni aclaraste. Mire, déjeme explicarle. Nunca he dicho eso. Y si usted revisa la revista ¿Qué pasa? Se va a desgallitar los ojos para tratar de encontrar una frase que no existe. Yo soy compañero de colegio de Bernardo Mate. Y escúcheme una cosa, que yo no tengo ningún problema en sentirme que el mundo empresarial, el mundo del emprendimiento, debe tener un respaldo. Y usted puede ver toda mi trayectoria. Siempre he sido de los que ha señalado con claridad que no respeta, o sea, que no acepta ningún abuso. Cuando es la Polar, fue el primero en denunciarlo. Cuando fue Jumbo Cencosud,
fue el primero en denunciarlo. Cuando fue el Banco del Estado, fui claramente para denunciarlo. De manera que yo soy una persona en favor del emprendimiento, que no tiene compromiso con grupo económico alguno. Jamás he trabajado con un grupo económico, ni cosa que se le parezca. Escuchemos a Pablo Salaquet. Súper tranquilo al respecto. En Estados Unidos, porque resulta que hay un libro que salió, déjame decir, hay un libro que se editó recientemente de un periodista sobre las actividades de la CIA en Chile entre el año 1970 y 1973, que dice que tu partido nacional era dirigido por la CIA. Pregunto, porque tú fuiste militante del Partido Nacional. Yo le voy a contestar bien. Ahora ya por lo menos no soy yo agente de la CIA. Mira, no, yo no he dicho eso, estoy diciendo que tu partido... Por eso le vuelvo a decir, el informe que usted se refiere tiene un pequeño error. ¿Sabe cuál es el error que tiene? El destinatario. Porque las platas de la CIA fueron al Partido Demócrata Cristiano, como está demostrado, en el año 1964. Y Agustín Eduardo. La campaña de 1964 está acreditado por el informe Church de Estados Unidos, que los recursos fueron al Partido Demócrata Cristiano. El Partido Nacional nunca recibió plata. Pablo Salaquet, que ha sido aludido, por favor, para que... Nunca. Ya, Eduardo Andrés, escuchemos para Salaquet, porque además usted, ¿cuánto ha gastado usted? Es representante no del grupo Said y también si... se llama Said, ¿qué va a decir? Bueno, pero si le han pasado... Yo no represento ningún grupo. Ahora, distinto es que sois Pablo Salaquet Said, y para entonces la familia no me apoya, ¿quién me apoya? Pero pueden con plata, es la pregunta, pues. Obvio que me tienen que apoyar. ¿Con cuánto? No, con una suma, como cualquier otro empresario, pero obviamente que si mi tío... ¿Cuánto es eso que lo sabemos nosotros? ¿Cuánto ponen los empresarios? No, 50 millones de pesos. ¿50 millones de pesos le ha puesto su tío? Sí, 50 millones de pesos me ha puesto. ¿Y cuánto se lo gastó total en su campaña? Que hoy día, yo ya dije, vamos a llegar más o menos... A ver, es importante... Lleva más o menos al ojo? Yo voy a decir claramente, el máximo que nos permite la ley está del orden de los 1.460 millones. Sí. Y yo calculo que voy a llegar, con el crédito que tomé y con todo, del orden de 2/3, o sea, cerca de 1.000 millones. ¿Y eso es más o menos de lo que está gastando Andrés Alamán? O sea, 2 millones de yo dólares. creo que, mira, yo no voy a seguir con la discusión con Andrés Alamán. Yo sí creo que a Andrés le va a costar más justificar. Yo lo que quiero saber es si usted... Pero no voy a seguir con la discusión, y cada uno, y tal como dijo Andrés justificará, yo justificaré, y cada uno seguimos con el tema. Oye, ¿puedo decir una cosa entre paréntesis? Me acordé esto del Grupo Mate. ¿Sabe que uno de los mayores proyectos del Grupo Mate es Hidroaicén? ¿Sabe lo que dije yo cuando me preguntaron de Hidroaicén? Que era un proyecto inviable. Pero yo me acuerdo que el Grupo Mate recibió 170 millones de dólares de bonificaciones forestales. No sigamos con el tema, porque quiero preguntarle una cosa para Salaquet que quedó pendiente. Quiero saber si usted mantiene o no lo que dijo en Radio Cooperativa, cuando usted señaló que no le creía a sus compañeros respecto a cuánto estaban gastando. Obviamente que sí mantengo, pero no voy a entrar en la discusión. Ya la cosa pasada, yo creo que la transparencia es muy importante. Yo mantengo mi posición. No lo voy a discutir, pero creo que el tema está zanjado. ¿Y mantiene que Andrés Alamán ha gastado como 2.000 millones de pesos? ¿Lo mantiene? Mantengo que lo que ya dije, y no lo voy a volver a repetir, y no voy a seguir en el tema. Y lo acreditará. Wilfredo, respecto a las cifras que ha dicho Pablo Salaquet, cuando habla voy inmediatamente sobre eso. Cuando habla de 50 millones de pesos de un solo donante, yo espero que eso sea público, porque la verdad que los límites anónimos son menores a eso, así que yo espero que eso sea público. Respecto a los temas, el crédito que hemos solicitado contra los votos, sí, hemos tenido aportes nuestros aportes son más o menos las siguientes cifras, del orden de 200 millones en distintos créditos, que esperamos recuperar con los votos de la elección, porque estamos haciendo esta elección para ganar, para cambiar el Senado. Segundo, no sabemos, pero sí 138 millones en gastos reservados. No sabemos porque es uno de los problemas de este sistema electoral. Y tercero, una tercera parte, más de 40 comidas que hemos hecho de recolección de fondos. ¿Y senador, usted quién le ha puesto plata? Bueno, tampoco sabe. Lo que pasa es que es evidente que hay distintas facilidades para obtener dinero. Yo también pedí un crédito que yo creo que va a llegar a una cifra similar a la que pidió Alberto. Yo creo que me va a ser más fácil a mí recuperar esa parte con los votos. Eso está por verse. Varios la ley va a ganar la elección, la mala le va a ganar también a Longueira. No es mala plata, 8 años de senador, no es mala plata. Y lo otro, hoy día, por ejemplo, no lo invito. Hoy día yo tengo una cena también para recaudar fondos, porque es la manera de que tenemos un poco ¿De 500 mil pesos como la de Bachelet, más barata? De 100 mil pesos de colaboradores, amigos. Wilfredo Alfsen, ¿a quién le quiere preguntar? Mira, yo le voy a preguntar.
En reciprocidad a mi compañero de lista, Carlos Muñoz. Gracias. Hemos estado en este debate interesante. En realidad uno escucha y dice, tenemos gente maravillosa que va a hacer todos los cambios que este país necesita y vamos finalmente a llegar a la sociedad de derecho a la cual aspiramos. Y uno dice, entonces, ¿qué hacemos nosotros acá, amigo Carlos? Con esta gente maravillosa que ha estado gobernándonos por los últimos 40 años y que tiene a las familias endeudadas, nos tiene con problemas. ¿Qué le quiere preguntar a Carlos? ¿Por qué estamos acá, Carlos? Bueno, nosotros principalmente estamos acá porque esta sociedad se convirtió en una sociedad del lucro, una sociedad de negocio, en lo cual, por ejemplo, se hacen programas para empresarios que no dicen nada nuevo, programas que van a seguir sosteniendo este sistema, como por ejemplo el sistema de FP estatal que manifiesta la señora Bachelet, y todos sabemos que la FP estatal se va a convertir en un banco de Estado más. Entonces yo creo que nosotros, la candidatura de Igualdad, que también compartimos mucha visión, estamos acá porque no creemos que estas personas vayan a hacer los cambios, porque este país está endeudado, porque este país está enfermo. Ese país del que hablan me parece que es otro Chile, porque yo no vivo en ese Chile. Yo vivo en un Chile en el cual no me puedo subir al Transantiago que dejaron ustedes, no me puedo atender en salud digna y de calidad porque ustedes están buscando negocios, no pude terminar de estudiar mi universidad porque no estaba becado. Entonces yo creo que nosotros estamos acá porque nosotros queremos de verdad una sociedad de derecho. Nosotros no queremos instaurar o imponer, por ejemplo, una asamblea constituyente dentro del Parlamento. A mí no me interesa que vuelvan a resolver los mismos, vuelvan a escribir una asamblea, vuelvan a escribir una constitución. Si ellos ya nos apartaron, nos dejaron a un costado. Entonces, yo por eso creo que nosotros estamos acá. Hay temas políticos interesantes para tratar. Nos hemos dado cuenta aquí que en estos dos lados, entre los compañeros de lista hay buena onda, se prestan cámaras, se preguntan los unos a los otros, y en estos lados de acá está más tensa la cosa, para ser sincero. Para nada. Plena tranquilidad. Es que todos creen que van a ganar, pero saben que aquí van a haber cambios en esta elección. Por eso queríamos que Alberto Unruaga, ha habido críticas muy fuertes de parte, por ejemplo, de Andrés Velasco hacia su compañero de lista. Lo ha ocupado como el símbolo de las malas prácticas, ha dicho Andrés Velasco. ¿Usted está de acuerdo en eso? ¿De que Guido Girardi es una persona que ha tenido malas prácticas políticas? Mira, Daniel, esas son las palabras de Andrés Velasco. Yo lo planteo de otra forma. Si bien la diferencia fundamental en esta elección está con los otros pactos, la derecha no cree en educación gratuita, no cree en reforma tributaria, no cree en cambiar la Constitución. Al final, con este sistema binominal, uno compite con el compañero de lista. Y aquí tenemos un planteamiento distinto. Guido Girardi representa más bien la vieja política que tuvo su momento, en algún momento en Chile. Yo represento el cambio en el Senado. Mi candidatura también está apoyada por toda la vieja política. ¿Qué significa representar la vieja política? Básicamente hay algunas prácticas, déjame decirte algunas prácticas importantes, Mónica. Yo creo en el límite a la reelección. Yo voluntariamente no fui un tercer periodo en Maipú, no estaba yendo bien, hicimos cambios importantes, metro, hospital, parque, que quiero llevar a través de una ley de ciudad justa al resto de las comunas. Sin embargo, la verdad que yo creo en el límite a la reelección, entonces voluntariamente, Guido Girardi ya 20 años en Parlamento, quiere estar 28. Después, por el lado de las asignaciones, ya hablamos de ello, tenemos una postura distinta. Él defiende el aumento de 2 millones, yo creo que es equivocado ese aumento, la gente cree que es un abuso. Entonces, hay elementos ahí respecto a la vieja política, pero hay otros temas también. Mi candidatura es una candidatura amplia, transversal, de toda la nueva mayoría, desde Andrés Velasco hasta el PC, por supuesto con la democracia cristiana. Sí, pero en aquellos distritos donde van los candidatos a diputados, que son donde es más fuerte el PC, ¿no? Con Carlos Cariola y con Lorena Pizarro. Con mucha gente del Partido Socialista, gente del Partido Radical, mucha gente del Partido Independiente y por supuesto también mi partido, la democracia cristiana. Entonces, la verdad que estamos haciendo un trabajo en esa línea. Y lo tercero es que yo quiero llevar toda esta experiencia y todos estos logros que hicimos en Maipú, poder llevarlo al Senado para que sean parte también del resto de las comunas de Santiago Poniente. Guido Girardi, ¿esto es la vieja política contra el cambio, como dice su compañero de lista? Bueno, yo creo que está bien, son caricaturas. Yo también entiendo que Alberto tiene que tener un espacio para competir en esta elección. Y yo creo que el tema hoy día de la renovación no es una renovación de rostros, es una renovación de ideas, de contenido. Y yo por lo menos siento que, al menos puedo decir que tengo una cierta coherencia en los temas de futuro que se han ido integrando. Yo fui uno de los primeros que defendió las políticas ambientales, los derechos a los consumidores, las políticas valóricas, que peleó derechamente contra la ISAPRE, la AFP. Tuvimos la querella 50 AFP por decir que eran ladrones de cuello y corbata.
y que instalados temas de sociedad, que son públicos. Uno también comete errores y hoy día soy presidente de la Comisión de Futuro que está discutiendo los temas del mundo que viene. ¿Se puede ser parlamentario vitalicio? No, yo creo que no, yo tampoco pretendo ser, este es mi último periodo parlamentario, pero creo que, yo tengo ganas después de ser alcalde de Valparaíso. ¿Y cuál es el tema acá? Yo creo que es muy importante esto, porque por ejemplo, se hablaba de la educación. Yo fui de los 5 senadores que votó contra la ley. Toda la democracia cristiana votó a favor de la ley y la privatización de la educación. ¿Usted cree que su compañero ahorita no ha estado en esos temas de los cuales yo lo que puedo decir, yo valoro mucho y lo quiero decir sinceramente que Alberto hoy día esté en una postura más progresista, pero hace 2 meses atrás nosotros competimos con Michelle Bachelet contra Claudio Rego, que se opuso a todas las políticas de Bachelet, a todas las propuestas valóricas, a la educación gratuita, a la reforma tributaria, y evidentemente yo me siento muy en sintonía con esta propuesta de Bachelet porque es la que yo defendí. Antes me acusaron de díscolo por defender esta idea que hoy día están en este programa. Gran parte de las propuestas que están en este programa, cuando yo las defendía, como por ejemplo hacer una reforma tributaria, en la primera vuelta de Frey me acusaron de díscolo. Cuando yo planteaba el aborto terapéutico me decía, si lo vuelve a plantear se va a terminar la concertación. Hoy día estas ideas son mayoría en Chile, yo me siento parte de este proceso de construcción de mayoría en Chile, no lo único, y en mi alianza está también gente del Partido Socialista, todo el partido, una parte importante del Partido Comunista, pero sobre todo representantes del mundo ciudadano, gente como Patricio Rodrigo, que lideró Patagonia Sin Represa, Patricia Coca del movimiento ambiental, del movimiento de los defensores de los animales, del mundo indigenista. Para mí eso, te quiero decir, el que tiene el mayor valor, que el mundo ciudadano con el que yo he trabajado sea parte de mi... Tenemos que hacer nuestra segunda pausa en Fuego Cruzado, ya volvemos con más. Tenemos también las definiciones rápidas sobre diversos temas de los candidatos a Senado. Continuamos en Fuego Cruzado en Santiago Poniente. Estábamos hablando justo antes de irnos a comerciar las diferencias que hay intrapacto versus la buena onda que se nota en los otros pactos. Quiero preguntar por el lado acá de la alianza, ¿quién es realmente el candidato de Evelyn Matei? Porque algunos no lo vemos aparecer en algunas ocasiones, pero también vemos a Pablo Salaquet, que tuvo una importante reunión con Franco Parisi, que no sé si repetiría a estas alturas después de lo que ha pasado en la campaña. ¿Quién de ustedes dos es el candidato a Evelyn Matei? Bueno, mire, silencio, yo contesté claramente esto en otras oportunidades. Si Evelyn Matei es la candidata de la centro derecha es porque yo me jugué a fondo en el Consejo de Renovación Nacional para que fuese proclamada. Si no lo hubiera hecho, simplemente no habría sido proclamada. Le entregué mi programa de gobierno y he hecho una campaña en terreno muy intensamente, que creo que es lo que importa. No, al revés. Mira, si mirar la política... Pero escúchame una cosa, mirar la política en términos de los carteles que están puestos o no están puestos me parece un infantilismo. Los hechos macizos son, la apoyé, hice que Renovación Nacional le diera su respaldo, le di mi programa de gobierno. No, yo hago mi campaña como la hacemos todos acá, intensamente. Yo veo por acá, escúchame una cosa, y he concurrido a muchos actos de ella, en otros simplemente no coincide en la agenda, pero creo que donde uno hace la diferencia, se lo quiero decir con cariño a tanto a Alberto como a Guido, cuando uno ve una concertación tan izquierdizada, porque Guido tiene razón, él ha ganado en todos sus puntos respecto a la democracia cristiana, lo que se necesita es una centro derecha con convicciones, con carácter, que defienda las cosas que cree. Yo defiendo la educación particular subvencionada. Y un candidato. Y eso se necesita. Alguien que apoya a Franco Parisi. ¿Por quién debería votar en la presidencial? A ver. ¿Por usted o por Alamán? No. A ver. En primer lugar, yo quiero decir que yo estoy jugado 100% por Evelyn Matei. No solamente en las palabras, sino en los hechos. No, he estado en todos sus eventos, estoy en una cantidad importante, no de la propaganda publicitaria, tanto de tierra, por decirlo así, de los afiches, como también de altura, que quizás alguna gente lo encuentra importante. Yo creo que gestos hablan más que 1000 palabras. Dicho eso, y he participado en todo lo que sea necesario y que ella me ha pedido, y también en la franja estamos jugados al 100%. ¿Arrepentido de haberse juntado con Franco Parisi? No, porque uno se puede arrepentir de alguien que yo conozco hace muchos años. Esto fue antes del comienzo de la campaña política. ¿Cree que está inhabilitado para ser presidente, como dijo Evelyn Matei? Pero no es sinvergüenza, dijo. Yo creo que si él cometió los actos y la justicia así lo determina, obviamente que está inhabilitado. ¿Usted también cree eso? ¿Cómo? ¿También cree eso, que está inhabilitado? Por supuesto, pues si en definitiva entiendo que hay una querella por apropiación indebida y esa querella en definitiva lo declara culpable, por supuesto que está inhabilitado. Yo separo las dos cosas. Yo quiero saber si hoy, la opinión de cada uno de los dos, quiero saber si ustedes creen que hoy día
está inhabilitado. ¿Usted cree que un sinvergüenza como el joven Evelyn Matei le parece calificativo? A ver, es que no es mi lenguaje, ¿se fija? Esto lo vimos el otro día también en un programa. Uno puede hacer todas las críticas que corresponda, pero yo no creo que la manera de hacerlo sea decir que uno es un mafioso y que el otro es un sinvergüenza. Creo que esa forma degrada la política. Sí, se equivocó. Oiga, yo no lo habría hecho, yo no soy analista ni juez. Yo creo que, mire, entre paréntesis, yo una vez dije que era muy importante que todos los candidatos respondieran por su pasado, y se armó un tremendo revuelo, que es precisamente lo que ocurrió ahora con Franco Parisi. Si Evelyn Matei tenía la convicción de que debía denunciar este hecho, bien que lo denuncie y que los demás contesten. ¿Se equivocó en la forma de Evelyn Matei? No, yo creo que es eso parte del estilo de Evelyn, que no es poco mi estilo. Yo tengo un estilo distinto, pero yo respeto el estilo de ella. Por tanto, cada uno tiene su estilo para hacer campaña, ¿no? Lo que sí es claro es que si la justicia condena a Franco Parisi, él no está habilitado para ser presidente, incluso ni siquiera debió ser candidato. Ok, ustedes, dos de ustedes van a ser senadores, les va a tocar votar probablemente proyectos de ley muy importantes. Queremos saber su opinión en una ronda rápida, por favor, rápidamente la respuesta para que todos alcancemos a responder sobre varios temas. ¿Sí o no? ¿Matrimonio homosexual? ¿Sí o no? Wilfredo Arce. Sí, de todas maneras. Carlos Muñoz. Sí, absoluto. Guido Girardi. Sí. Alberto Mundurraga. Votaría que sí a la idea de legislar, pero prefiero que tenga otro nombre. ¿Cómo no tiene otro nombre? Sí a la idea de legislar. Eso es lo más demócrata cristiano que he escuchado en mi vida. Conservador y clerical. ¿Sí o no? No, la pregunta. Votaría que sí a la idea de legislar. Requerimos que en Chile todos tengan los mismos derechos y los mismos deberes. Eso es posible hacerlo. Después de la idea de legislar, si llega el proyecto cerradito y se llama matrimonio igualitario o matrimonio homosexual. Que sí a la idea de legislar, preferiría que tenga otro nombre. Al matrimonio vota en contra, entonces. A la palabra propiamente sí. O sea, votaría en contra del matrimonio homosexual después de la idea de legislar. Votaría a favor de que todos tengan los mismos derechos y deberes. Eso es lo que requerimos en Chile. No, está contestando. Pero claro que estoy contestando. Por lo tanto, votaría a favor de los que todos tengan los mismos derechos y deberes. Eso me parece que está pero algunos no tendrían derecho a contraer matrimonio. Preferiría que tuviera otro nombre, una discusión abierta entre los democracia. El otro día en la radio cooperativa dijiste que votarías que sí. Que sí a la idea de legislar, lo mismo que estoy diciendo hoy día. Lo mismo que estoy diciendo hoy día. Pero no nos puede contestar si es que después de la idea de legislar. Preferiría que tuviera otro nombre. Estamos en discusión dentro de la democracia cristiana. Pero si no lo tiene. Porque el programa de gobierno que usted tiene acá dice matrimonio, no dice otro nombre. Sí, por lo tanto vamos a votar que sí a la idea de legislar. ¿Y después cómo va a votar? Si la gente no tiene derecho a saber cómo va a votar usted después de la idea de legislar. Mira, ¿cómo va a votar? ¿Sí o no? Yo creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. O sea, creo en el matrimonio, pero no tengo por qué imponérselo a otro. Por eso creo que tenemos que hacer esta discusión como sociedad, sí a la idea de legislar, y en la discusión vemos cuál es el nombre finalmente puede ser. Exactamente. Ok, ya. No hay postura todavía, sí a la idea de legislar, no hay postura después. No al matrimonio homosexual, sí a la ABP. Lo mismo. No al matrimonio homosexual, sí a la ABP. Abiertamente sí, el matrimonio homosexual me parece un derecho esencial, igualitario entre las personas, entre los chilenos y chilenas, etc. Sí, de todas maneras, yo creo que aquí este país tiene que terminar el pacatismo. Aquí la homosexualidad existe. Vamos con usted mismo, pero con otra pregunta. Perdimos 5-2 medio. Ya. El tema del aborto terapéutico y aborto en caso de violación pueden separar si quieren, pero sí o no al aborto terapéutico y al aborto en caso de violación. Yo creo que las mujeres tienen derecho a decidir. Y una de sus grandes decisiones es que el aborto en Chile sea legalizado en todas sus formas. Ok. Mira, 180.000 mujeres en Chile hacen aborto, en la mayoría clandestino. Esto es un problema de salud pública y además un problema de desigualdades. Entonces, libre o qué? Entonces, yo estoy por el aborto en todas sus... Perdón, pero es que un tema importante, que este es un tema que se ha debatido anteriormente en Europa. En España, con toda la católica que es, el partido más de derecha, el Partido Popular, votó favorablemente. Las mujeres en España se pueden hacer aborto a partir de los 18 años, a partir de los 3 meses, hasta los 3 meses de embarazo. Exactamente. Pablo Salaquet, ¿en qué caso aborto o ninguno? Primero que nada, estamos en Chile, no en España. Dicho eso, estoy a favor de la vida, 100%. El aborto terapéutico, no existe el dilema de la madre, porque siempre en Chile que está la madre en riesgo, el médico favorece a la madre, y aunque los casos de violación sean complejos, estoy a favor siempre de la vida. Por tanto, no al aborto. No al aborto,
y toda la ayuda del mundo a las madres que se encuentran con el dilema que todo aborto significa. Alberto Undurraga. Soy contrario al aborto como regla general, sin embargo creo que en los 3 casos que se han preguntado tenemos que despenalizarlo. No es posible que las mujeres vayan a la cárcel por ese tipo de aborto. O sea, en aborto terapéutico, en caso de violación, exactamente. y en inviabilidad del feto. Okay. Exactamente. Bueno, yo considero que un total anacronismo. Somos los 4 países en el planeta que no tienen ley de aborto terapéutico. Existió en Chile desde los años 30, lo derogó Pinochet. Yo creo que es fundamental derogarlo. Yo valoro mucho la postura de Alberto, lo quiero decir sinceramente, porque yo presenté el proyecto de ley el año pasado y toda la democracia cristiana, salvo Jimena Rincón, que lo quiero valorar, lo votó en contra, y por lo tanto es muy importante porque... ¿En qué casos debería...? ¿En qué caso tiene que haber cuando hay un niño que tiene anencefalia, que va a nacer y va a morir? La mamá tiene derecho a decir, no quiere decir que está obligada. En el caso de que haya violación, y particularmente violaciones de menores, pero en general en violación, y cuando hay riesgo materno. Y esas 3 causas siguen existiendo en este país, y esas mujeres están sometidas a brutales y crueles sufrimientos mientras no existen. Mucha derrota aplastante en la S. Yo, Girardi, quiero hacer una pregunta, porque usted el año 2009 presentó otro proyecto en que incluía esos casos, pero además usted incluía el caso del aborto eugenésico, cuando los niños vengan con problemas, no inviable, eugenésico. Eso dice su proyecto de ley. Así es. Y se lo quiero preguntar porque cuando usted, como en este lado dicen que la mujer decía, pero en todos los casos, pero usted planteaba estos casos y el eugenésico, no que la mujer decidiera en todos. Entonces muchos se preguntaron si usted sentía que en ese caso había una vida de otra categoría. ¿Por qué cuando el niño viene con problemas la mujer podría decidir y no en todos los casos? Yo en general creo que cuando un niño tiene menos de 12 semanas y no tiene encéfalo, y por lo tanto cuando tú una persona, por ejemplo, que tiene muerte cerebral, le aplica el criterio de muerte cerebral es porque no tiene encéfalo. Ahora, aquí hay una discusión ética. Casi la mayoría de los países en el planeta tiene legislación de aborto general. Lo que nosotros estamos hablando acá es de una situación muy acotada y menor, que es el aborto terapéutico. Si habla de aborto terapéutico, estamos hablando de niños inviables. No, está hablando de aborto eugenésico, o sea, si lo sigue apoyando o no. Ahora, no necesariamente. Lo que pasa es que eso del aborto terapéutico está en discusión hoy día. Ahora, yo, del proyecto Bachelet, yo soy partidario de abrir esto a otras circunstancias que la mujer pueda decidir, porque creo que hay una legislación totalmente machista en este país, que no se le pregunta a las mujeres. Y por lo tanto, aquí hay una decisión y un derecho a decidir. ¿Por qué? Porque esta sociedad, yo creo que el tema de fondo... No, pero yo creo que es un tema muy importante. Cuando tú dices 5 países, la forma en que tú cuentas el aborto terapéutico cambia la cifra radicalmente. Pero Andrés, yo creo que hay un tema que yo quiero resaltar. Aquí hay un sector de la sociedad más conservador que siente que sus valores son superiores a los valores de los demás. Y sienten que a nombre de esa superioridad pueden imponerle a los demás, como lo hicieron con el divorcio, la píldora del día después, el condón. Lo hicieron también cuando recurren al Tribunal Constitucional 30 diputados para sacar la T contra la píldora del día después. Sienten que sus valores son los únicos correctos. Y se establece una cierta tiranía valórica. Yo creo que es muy importante establecer los derechos reproductivos de la mujer, que está puesto en la reforma constitucional. Hay un tema que es muy importante, que a lo mejor pasa... Carlos Muñoz, tenemos que pasar todos, por favor, para que todos puedan hablar del tema. Carlos Muñoz. ¿Aborto en qué caso? Bueno, yo creo que aquí también hay un consenso. Rescato lo que dice Pablo, y me llama también mucho la atención que siempre la derecha, en especial la UDI, se hace parte y parten diciendo ellos que son pro vida. Yo creo que aquí nadie está por la muerte. ¿Pero cuál es su propuesta para poder avanzar? La muerte, lo primero que hay que... yo estoy por el aborto terapéutico y por caso de violación. Y en el otro caso de aborto yo estoy porque se debata, que se informe y que se prevenga. Por educar. Mira, yo creo que en este tema del aborto siempre está esta postura, como si hubiera gente a favor del aborto y gente en contra del aborto. Yo creo que nadie está a favor del aborto. Yo creo que hay una situación social que hay que resolver. Y creo que esto también tiene que ver con la concepción del ser humano. Si la concepción del ser humano es un ser natural, efectivamente que cualquiera... interrupción del embarazo es matar a un ser humano. Usted como senador, pero si la concepción del ser humano es que el ser humano es un ser histórico y social, se hace en el mundo, yo creo que cambia radicalmente. Esto sería el aborto hasta los 9 meses. Yo creo que es una decisión que tiene que tomar la mujer, y yo estoy abierto a que efectivamente no se despenalice el aborto en todas sus formas. Despenalización de la marihuana en algunos casos, desde autocultivo hasta lo que se ha dicho en Uruguay de que el Estado lo venda. ¿Cuál es su postura? Yo creo que hay que despenalizar eso de todas maneras. Yo creo que el control de la drogadicción no va por poner penas, sino que creo que va por crear conciencia y educación respecto al tema. Despenalizar solamente la marihuana, educar y prevenir. Guido Girardi.
Yo creo que es un absurdo tratar al consumidor como delincuente. Yo soy partidario de despenalizar el consumo de marihuana como lo han hecho los países que han sido exitosos, y creo que para eso, para hacerlo en serio, habría que autorizarle el autocultivo a cantidades solo para el consumo, y todo lo que sea tráfico yo lo sancionaría con penas todavía más duras. Porque el consumo está despenalizado, pero no el autocultivo. Alberto Undurraga, ¿a favor o en contra de despenalizar el autocultivo? Abierto a que se abra un debate sobre esto y que pongamos los antecedentes arriba de la mesa. Yo creo, con los antecedentes que hay hoy día en la mesa, yo votaría que no. Sin embargo, creo que tenemos... No al autocultivo ni a legalizarla, pero creo que tenemos que abrir el debate, porque si hay nueva evidencia que efectivamente tiene efectos sobre la salud en algunas personas, efectos positivos, sin duda que podemos analizarlo. Pero déjame, solo un punto, esa no es en todo caso para Santiago Poniente, para gran parte de Santiago Poniente la pregunta fundamental, sino que es que estamos fracasando en la pelea contra la droga en gran parte de las poblaciones. Y esa es la pelea que tenemos que dar. Andrés Alamán. Estando por primera vez de acuerdo en la parte final de lo que dice Alberto, seriedad. El consumo en lugar privado, en su casa, está despenalizado. Y también, de acuerdo con las interpretaciones de la ley, un autocultivo para los efectos de consumo inmediato y directo tampoco está penalizado. En consecuencia, lo que estamos discutiendo es el consumo de marihuana en lugares públicos, que está perfectamente vinculado al tráfico. De manera que yo esto lo discutiría en serio. Hoy día, el consumo al interior de una vivienda no tiene penalidad ni falta alguna. ¿Cómo votaría por el autocultivo de marihuana? ¿Legalizarlo o no? Pero estoy diciendo, Mónica, que hoy día... tendría que ampliar las cantidades. Escúcheme una cosa. Hoy día, la ley dice que para el consumo directo y urgente no hay penalización para el autocultivo. En consecuencia, lo que yo haría sería regularlo de mejor manera, y en eso estoy con Guido y con Alberto. Yo sería muy tajante y muy duro contra los traficantes. Pero cuando hablemos en esto, hablemoslo con conocimiento de causa. Digamos lo que realmente la ley dice y no digamos lo que no dice. Pablo Salaquet. A ver, en primer lugar, la marihuana hoy día está matando a miles de jóvenes y sus familias en Santiago Poniente y en gran parte del país. ¿Está matando jóvenes? Sí, matando en vida. No, todos los elementos. Bueno, yo estoy recorriendo... Si fuese esa la realidad, sería el Ritalin también que mata a los niños. No, yo estoy diciendo que la realidad que yo veo todos los días, recorriendo hace muchos años, es que el efecto que está causando sobre la vida de ellos y sus familias es atroz. Pero solo por matar se entiende que está matando gente la conciencia de las personas, el perder la capacidad, el cerebro, la capacidad de decidir. ¿Ok? Y esto causa un efecto sobre la familia. Dicho eso, claramente el autoconsumo se permite, pero claramente el Poder Judicial y Carabineros actúa de forma dispar frente a lo que es autoconsumo. De repente hay una persona que tiene una planta y la considera para tráfico, y otra que tienen 3 plantas y no la considera para tráfico. Entonces, primero que hay que ser regular qué es autoconsumo. Y una vez que esté regulado el autoconsumo, obviamente todas las penas contra el tráfico. Eso es. Eduardo Gutiérrez. Mira, yo creo que el alcohol estadísticamente mata más personas. Manejando en estado de ebriedad se mata más gente que, hasta donde yo sé, no hay nadie que haya muerto por consumo de marihuana. Consumo, la mente, que es lo más importante, esa pequeña capacidad del ser humano. No, pero es un problema, digamos, de niveles de conciencia, y eso es un problema que puede producir el alcohol, etcétera, etcétera. Pero mira, yo estoy de acuerdo. Yo en primer lugar quiero saludar el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Uruguay y saludar la iniciativa del presidente Mujica. Me parece súper serio y súper consistente y súper democrático. Uruguay es el país que tiene mejor calidad de vida. ¿Qué haría usted como senador en Chile? No, yo en Chile legalizaría el autocultivo y sancionaría el tráfico masivo. Y en segundo lugar, yo quiero decir de que muchas cosas que están pasando en América Latina se pueden hacer en Chile. El tema de la droga también. El tema, suponte tú, de las AFP. Argentina, la presidenta Cristina Kirchner resolvió el tema de las AFP. ¿Qué haría usted respecto a la marihuana? Bueno, en consecuencia lo que ha planteado Rosana Miranda en su campaña con respecto al autocultivo y a la legalización de la marihuana, yo estoy completamente de acuerdo en eso. Ok, ahora una pregunta, quiero saber, para que se nos va acabando el tiempo, quiero saber si alguien en esta mesa está a favor o le parece que está bien la integración vertical entre ISAPRES y clínicas. No, mira, el tema de las ISAPRES, mira, tú sabes... Mi pregunta fue si alguien está a favor. Primero quiero saber si a alguien le parece que le parece bien, que le parece normal, porque las ISAPRES lo defienden como algo que pueden hacer mejor escala de negocio. ¿Nadie? Ya, ¿y cómo van a terminarla? ¿Y por qué no han hecho algo entonces también? Les pregunto a todos. Si todos están en contra, ¿por qué no han hecho algo para que efectivamente no se produzca?
Mire, yo soy la pregunta que puede contestar uno solo. Yo soy el autor de la ley que está en el Congreso, que justamente puso como punto el término de la integración vertical de la ISAPRE y que además termina con las preexistencias, las exclusiones, la modificación unilateral de los planes, que los planes sean de por vida, porque como no son de por vida te pueden echar, no hacen prevención. Y por lo tanto yo pienso que AFP y ISAPRE son las instituciones más abusivas que hay en este país. Y yo creo que tenemos que cambiarla una vez por todas. Y no ha habido voluntad. Quiero recordar que en el gobierno de Lago, Acorsi y yo fuimos los únicos parlamentarios que votamos en contra de la ley ISAPRE. El gobierno era concertación, pero también hubo errores y omisiones. Y no se quiso cambiar la ley ISAPRE. Y mi argumento fue que si yo votaba a favor, después no tenía argumento para decir que era una mala ley. Bueno, ha sido una lucha contra los poderosos, y yo espero que este proyecto contra la propia concertación, porque el perfeccionamiento de la reforma más aquí todo el mundo le dispara entre paréntesis a la AFP, pero la reforma más emblemática que se ha hecho del sistema de pensiones se hizo a partir de un proyecto de Michelle Bachelet. Bueno, entonces, entre paréntesis, yo estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo con la integración vertical de las ISAPRE. ¿Es un deber del gobierno? Absoluto, debieran separarlo, debieran terminar con estos contratos, completamente ininteligibles que tienen las ISAPRE. Tenemos que terminar con las preexistencias, con las diferencias que existen o exclusiones por edad y por sexo, y fundamentalmente lo mismo que pasa con las tarjetas de crédito, que a alguna gente no les gusta que se recuerde. Las ISAPRES sostuvieron, al igual que el retail y la banca, que tenían el derecho de modificar unilateralmente los contratos de los consumidores. Pablo, ¿está de acuerdo? Estoy absolutamente de acuerdo, pero a mí me preocupa un tema, que aquí se ha generado todo un debate con respecto a la salud, como si resolviendo el tema de las ISAPRES, con todos los puntos que acaba de decir Andrés, Guido, que comparto, se soluciona la salud de los chilenos. El 85% de los chilenos, y más de ellos Santiago Poniente, está en FONASA, y FONASA ha fracasado. No tenemos consultorios de calidad que resuelvan los problemas, no tenemos una red de hospitales, no tenemos doctores, en muchos no tenemos ni siquiera remedios. Entonces, a mí me gustaría, en primer lugar, que nos abocáramos a resolver el problema de FONASA y de la indigna salud pública que tienen los chilenos. Y adicionalmente, en paralelo, cambiemos la ley de ISAPRE en todo el tema. ¿El gobierno de Piñera en el tema de la salud pública? Totalmente. No. Esto viene de la época de la concertación, que era igual de mal. Miren, el gobierno de Piñera ha hecho el mejor aumento y el mayor aumento del per cápita de salud. Cuando yo fui alcalde de la Florida, tomamos con 2.200 pesos que nos daban para atender mensualmente a un paciente, fuera una vez o 4 o 6 veces al consultorio. Esto se aumentó en muy poco durante todo el gobierno de, por ejemplo, Michelle Bachelet. Este gobierno lo aumentó en un 45% y estamos como en 3.200 pesos. Sin embargo, todos los alcaldes sabemos que como mínimo se requiere sobre 5.000. Comprando privados. Más las compras privadas. Más las compras. Pero 1.000 millones de dólares al año para comprarle las clínicas privadas. Pero el tema es que soluciona el problema, mientras tanto, no está en la red de hospitales. Lo que yo quiero decir es que el per cápita que se da, es decir, el monto que da el Estado para resolver los problemas, más el gobierno de Bachelet tuvo la peor política de preparar doctores especialistas. Este gobierno ha cuadruplicado el monto especialista. Por lo tanto, aquí nadie se ha preocupado de la salud pública y tanto que habla de salud pública. Ya estamos en tiempo, tenemos que terminar esta edición de Fuego Cruzado, lamentablemente, en Santiago Poniente. Se acabó, así que le agradecemos a todos los candidatos que hayan estado presentes en esta mesa. Se acabó el tiempo, a pesar de que estuvimos 1 hora y media debatiendo sobre los distintos temas. Y les agradecemos a todos que todos hayan estado y hayan hecho presente en esta convocatoria de CNN Chile. Nos vemos en un ratito en CNN Prime. Chao. Este programa fue presentado por Outback Turbo Diesel, tecnología diésel de vanguardia, exclusiva de Subaru.